El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Señor Jesús. Capítulo 24, versículos 35 al 48. Los discípulos, al regresar de Emaús, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo Jesús se les había dado a conocer al partir el pan. Cuando estaban hablando de esto, él mismo se presentó en medio de ellos y les dijo: les traigo la paz. Ellos se quedaron atónitos del miedo, pensando que estaban viendo un fantasma. Él les dijo: ¿por qué asustarse tanto? ¿Por qué tantas dudas en su interior? Miren mis manos, miren mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y verán, un fantasma no tiene carne y huesos como ven que tengo yo. Y al decir esto, les mostró las manos y los pies. Era tanta la alegría y el asombro que no podían creerlo. Entonces les preguntó: ¿tienen algo de comer? Ellos le ofrecieron un pedazo de pescado asado. Jesús tomó y comió con ellos. Luego les dijo: esto fue lo que les dije cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: la Escritura dice que el Mesías debía sufrir la muerte y resucitar al tercer día, y que en su nombre se hará en todo el mundo un llamado al arrepentimiento para obtener el perdón de los pecados. Comenzando desde Jerusalén, deben dar testimonio de estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero comenzar esta reflexión compartiéndoles una invitación al anuncio querigmático. En la iglesia durante algunos años ya se ha venido reflexionando la importancia de hablar del querigma. El querigma es el anuncio fundamental, central del Evangelio, ese anuncio que llega al corazón y que transforma el corazón y que aviva, y que muchas personas que se acercan a nosotros muchas veces nos comentan: es que yo antes de conocer a Jesús era de tal manera, vivía de tal manera, no había comprendido, pero ahora que he tenido una experiencia a través de ese anuncio, puedo decir que Jesús está vivo, ¿no? Eso es más o menos lo que está predicando Pedro en la primera lectura, ¿no? Es el anuncio esencial, primero, que llega al corazón del hombre. ¿En torno a qué? A la muerte y resurrección, a la comprensión de la muerte y la resurrección de Jesús. Una vez se me acercó una señora y me dijo: padre, yo era católica, pero en algún momento pues empecé a ir a otra iglesia X, y allá, padre, yo sentí algo especial. No sé qué pasó, como que me tocó por dentro. Y entonces la señora decía que a raíz de eso, pues quiso seguir yendo más a la otra iglesia, ¿no? Esa experiencia que contaba esta señora es más o menos una experiencia querigmática, ¿no? Y la experiencia querigmática es aquella sensación. Muchas veces las personas que se van a otras iglesias no tienen muchas ideas de teología, pero tienen una sensación, una intuición, algo que los hace encender el corazón, ¿ya? Y eso es más o menos la invitación de la iglesia y de las lecturas durante este tiempo de la Pascua, ¿ya? Que el Señor encienda en nosotros el corazón, ¿ya? Que cobre sentido su presencia en nuestra vida, que nos arrepintamos, que tengamos un cambio,
un crecimiento espiritual, ¿ya? Que nos conectemos con la experiencia comunitaria. Entonces, esa es más o menos como la invitación desde la primera lectura, y en el Evangelio, de manera especial, la experiencia de resurrección se presenta en la comunidad. Es decir, Pedro da ese testimonio de ese querigma y se nos presenta después la experiencia de Lucas, que en la comunidad están viviendo también una experiencia, digamos, de resurrección. Los discípulos de Emaús han salido de Jerusalén después de la muerte de Jesús y están en crisis. Una crisis es aquellas veces en que las perspectivas, nuestro proyecto, nuestra mirada y nuestro horizonte como que se caen, como que se derrumba, como que las vigas en donde estaba puesto el sentido de nuestra vida como que ya deja de sostenernos, y entonces la persona está como en confusión. Más o menos eso era lo que le estaban pasando a los discípulos de Emaús, porque fueron a Jerusalén con el deseo de ver al Mesías y salen de Jerusalén frustrados por la muerte, confundidos. Salen de la comunidad, no están en la comunidad. Una experiencia del resucitado es que nos hace estar en la comunidad para comprenderlo a Él. Entonces, Jesús comienza a caminar con ellos, con los discípulos de Emaús. Es como la pedagogía de Dios, de nuestro Dios, que se mete en nuestras historias personales para desandar el camino andado, inclusive de nuestras crisis, y nos va llevando como pedagógicamente hasta entender el sentido de lo que Dios está construyendo con mi historia y con tu historia, y eso también entonces se convierte en una experiencia de resurrección. Dos invitaciones entonces con esta palabra. Una, a vivir así como Pedro, que levanta su voz, convencido de la experiencia del resucitado que cambia los corazones. Así también nosotros en nuestra vida. No necesitamos irnos para otra iglesia, necesitamos es ponerle fe en cada uno de los sacramentos, porque el Señor se presenta en los sacramentos. Necesitamos escuchar ese mensaje esencial. Necesitamos arrepentirnos, ponerle fe al Señor y sentir que tenemos una experiencia nueva, ¿ya? Entreguémosle también entonces nuestras crisis a Dios, y que la experiencia comunitaria nos enseñe a ir como entendiendo qué es lo que Dios está haciendo con nuestra vida. Experiencia comunitaria significa que yo voy a la Eucaristía y allí está Jesús. Experiencia comunitaria significa que mi forma de relacionarme con los demás, que yo no cree muros, egoísmos, que yo no me sienta que los demás son enemigos, culpables, sino que el Señor comience a brotar en mí una espontaneidad, una alegría, una fortaleza para construir comunidad. Esa es la invitación del resucitado en nuestra vida. Pidámosle al Señor por la conversión pastoral. Comunidades vivas que vivan el querigma, comunidades vivas que nos ayuden en procesos para ir fortaleciéndonos inclusive en nuestras crisis personales y comunitarias, y sentir que Dios nos acompaña en nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos, los invito a ponernos de pie, a profesar nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.